Mano a mano. Vamos con nuestro mano a mano de hoy, por supuesto profundizando lo que ha sucedido hoy en Venezuela. Para eso nos acompaña el ex canciller Ignacio Walker. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Ministro de Relaciones Exteriores, que sabe muchísimo, por supuesto, de este tema. Y quiero comenzar con un tema que ha sido relevante, que de hecho tomó en su punto de prensa el canciller Roberto Ampuero. Leopoldo López, huésped en la Embajada de Chile. ¿Cuál es su apreciación con respecto a ese punto? Chile, Nicolás, es el asilo contra la opresión. Eso es Chile, entre otras cosas. Es un tremendo capital que tenemos. Chile siempre se ha manifestado por darle acogida a las víctimas de la represión. Y lo primero que hay que afirmar es que estamos frente a una dictadura corrupta, como la de Nicolás Maduro. Por lo tanto, me parece muy bien que se la haya acogido, ¿no es cierto?, en calidad de huésped a él, a Lilian Tintori, a su hija, entre otras personas que ya estaban en la misión diplomática. Dos parlamentarios venezolanos, de hecho, de oposición, que justamente así es. Así que yo creo que está bien. En ese punto había una pregunta de una colega periodista que me parece bien relevante. El canciller Ampuero dijo, no quiero ponerme en casos hipotéticos, pero creo que dada la situación es bueno ponerse en ese caso. Claro, se le da el carácter de huésped a Leopoldo López y su familia, no asilo político, no han solicitado asilo político porque en algún minuto el asilo obliga a dirigirse al país que le ha dado este asilo. Pero él tiene arresto domiciliario, él fue liberado el día de hoy, es decir, bajo el gobierno de Nicolás Maduro es un prófugo de la justicia. ¿Se le podría pensar la idea de darle asilo político justamente ante la persecución que se podría dar en Venezuela de su figura? Técnicamente está quebrantando una condena, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una dictadura que lleva el régimen chavista más de 20 años. Hugo Chávez fue elegido en el año 98, fue elegido democráticamente. Pero hoy día, por supuesto, que este es un régimen autoritario. Y en ese sentido, entre estar con arresto domiciliario, cumpliendo una condena de la dictadura de Maduro, o ser huésped, ¿no es cierto?, de la legación chilena en Caracas, a mí me parece que lo segundo es más conveniente para él, para su mujer, para la hija de su mujer, para el pueblo venezolano. Y bueno, vamos a ver si él pide o no asilo político, porque él también es un líder. Recordemos que Juan Guaidó siempre ha reconocido como su líder a Leopoldo López. Es como discípulo de Leopoldo López. Y los dos, que los veíamos en la imagen, ¿no es cierto?, ya comentaremos los eventos de hoy, en la mañana es una foto, una toma bien insólita la que vimos en la mañana. Así que a mí me parece bien que esté como huésped y que no siga, ¿no es cierto?, cumpliendo esta condena, entre comillas, porque no hay Estado de Derecho. ¿Y qué pasa si la justicia, en ese caso, Ignacio, la justicia venezolana llega a la Embajada de Chile en Caracas? Bueno, estaría quebrantando la inmunidad diplomática, de que goza, ¿no es cierto?, la legación chilena en Caracas, y eso sería una infracción abierta al derecho internacional. Sería un acto de mucha osadía, uno puede esperar cualquier cosa de esta dictadura. Hablemos un poquito de lo que ha sido el día de hoy. De hecho, la figura de Leopoldo López es claramente un punto diferente a lo que ha sido otras movilizaciones. Desde el gobierno de Nicolás Maduro se habla de intento fallido, de golpe de Estado. Desde la oposición de Juan Guaidó se habla de alzamiento, de levantamiento. ¿Cómo define usted lo que se ha dado el día de hoy en Venezuela? Yo creo que hay que distinguir, Nicolás, con mucha claridad, lo que es la movilización social que vimos, por ejemplo, en enero, que fue masiva, cientos de miles de personas, porque fue pacífica. Entre otras cosas fue masiva, con un objetivo político, un tránsito pacífico y político a la democracia, con toda la legitimidad que le dio al jefe, ¿no es cierto?, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, distinguir entre eso y lo que ocurrió hoy día, que yo creo que es una especie de cuartelazo, porque literalmente Juan Guaidó... Como el que sucedió en Chile. ¿Ah? Como lo que sucedió en Chile. Y en otras partes, ¿no? Pero esto fue un cuartelazo en la mañana, o sea, no es una opinión, es una descripción de un hecho. Él va a un cuartel militar. Sí. ¿No es cierto?, del que hace llamado, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas. Segundo, los civiles no dan golpes de Estado, ¿no? Golpe de Estado, intento de golpe de Estado, es lo que hizo Hugo Chávez en el 92, cuando era coronel, que fue un intento de golpe de Estado. Después fue a la cárcel, lo liberó Rafael Caldera, lo indultó y después fue elegido democráticamente en el año 98. Entonces, yo creo que esta fue una apuesta muy arriesgada. Ese es mi diagnóstico. Muy arriesgada porque, primero, tenían información de la que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas. Aparentemente no. Ahí viene otro elemento hoy día que es insólito. Yo en la vida que llevo relacionada con las relaciones internacionales nunca he visto algo similar. O sea, el señor John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, dice que aquí estaba acordado entre el ministro de Defensa, el presidente de la Corte Suprema, el jefe de la contrainteligencia y Juan Guaidó, que estaba acordado entre ellos remover a Nicolás Maduro, pero que no cumplieron. Dice que se echaron para atrás. Que no cumplieron, que se echaron para atrás, que los llama... Eso es una irresponsabilidad, porque si es cierto,
no se revela. Y si es cierto, ¿no es cierto?, es bien irresponsable toda la trama. A ver, pero Ignacio, usted sabe muy bien que en política exterior, no diplomacia, todas las frases que se dicen están bien pensadas. Y uno pensaría que... Esto fue una conferencia de prensa improvisada de John Bolton, yo la vi. Pero será improvisada porque uno podría pensar que justamente lo que dice Bolton y lo que dice Pompeo, hora después, que señala que había un avión esperando a Maduro para salir de Venezuela, pero que Rusia le dijo, no, tú te quedas ahí, también puede ser para muchos una estrategia de Estados Unidos lo que ha sido este tema. Usted se da cuenta que esto es una versión contradictoria. Para empezar a hablar es una versión contradictoria entre la que da secretario de Estado, Mike Pompeo, ¿no es cierto?, y John Bolton, asesor de seguridad nacional. A ver, pero pensar que dos grandes cargos de Estados Unidos estén improvisando. Es que esto nos habla, Nicolás, de la descomposición de Estados Unidos y su política exterior. Yo vengo llegando a estar un semestre en Estados Unidos, ahí en la Universidad de Notre Dame, seguí muy de cerca todo lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos. Lo que hay hoy día en Chile no es un carril, se mandaron un carril, pero con gran irresponsabilidad, ¿no? Porque lo que uno puede pensar que todo este clima de sospecha que crean con estas declaraciones es para introducir una cuña, ¿no es cierto?, en el régimen, en que todos sospechan de todo. Estamos hablando del ministro de Defensa, presidente de la Corte Suprema, jefe de contraespionaje, contrainteligencia. Entonces, bueno, el capítulo de Estados Unidos es lamentable. Acuérdense que hace un mes Trump dije, ¿no es cierto?, todas las cartas están sobre la mesa, todas las opciones están abiertas. No descartó la intervención militar. Pero ¿qué elementos tiene Estados Unidos? Primero, yo descarto por principio una intervención militar. ¿No debe haber intervención militar? Nunca, por principio. Pero segundo, por razones de eficacia práctica. Mire lo que ha ocurrido hoy día. Pero añadir a eso, Nicolás, que lejos el peor escenario es la guerra civil. La guerra civil se caracteriza por la división de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ¿por qué fue una apuesta arriesgada lo de hoy? Porque no sabemos cuál era el objetivo, cuál era la información que tenía. Entonces, yo no deseo la guerra civil, que supone la división de las Fuerzas Armadas, descarto como cuestión de principio y por eficacia práctica un golpe de Estado o intento de golpe de Estado. Entonces, ¿cuál es la salida? El tercer escenario, lo que estaban haciendo en enero, la movilización social, política y electoral del pueblo venezolano, que es lo que hicimos en Chile, contra la dictadura de Pinochet, ¿no? En que la vía política, distinta a la del Partido Comunista, el Frente Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, el intento de asesinato de Pinochet, la internación de armas, eso llevó al fracaso. Pero es que, eso no tenía destino. Ignacio, pero y distinto al continuismo de Pinochet, y ganamos. De hecho, se ha hecho esta comparación con respecto a la situación y la transición que se vivió luego en Chile. Se decía, este es un ejemplo, se puede lograr, pero la historia también que se conoció en el último tiempo nos indica de que hubo un tercer actor. Fue Estados Unidos quien presionó a Augusto Pinochet para de alguna manera llegar al plebiscito. No, mira, que no venga Estados Unidos a atribuirse los triunfos del plebiscito. Pero es un hecho histórico. Estados Unidos hizo alguna declaración del Departamento de Estado en apoyo al movimiento democrático en Chile, pero esto fue obra de los chilenos, con una tremenda solidaridad de la comunidad internacional, ¿no? Pero que Estados Unidos no venga a decir, a darse crédito por la forma, ¿no es cierto?, en que derrotamos políticamente a la dictadura de Pinochet. Le quiero decir, las dos son dictaduras, la de Pinochet y la de Nicolás Maduro. En las dos aparece una unidad monolítica, al menos en apariencia, de las Fuerzas Armadas respecto a los dos dictadores. Y en Chile se impuso, como en Filipinas, como en Uruguay, como en muchos otros países, una transición política o pacífica a la plena democracia, que terminó con el triunfo del plebiscito, pero que fueron 17 años de lucha. Entonces, lo que hay hoy día, raya para la suma, Nicolás, a mi juicio, es una apuesta muy arriesgada, sin medir las consecuencias. Y puede significar un retroceso y una cierta pérdida de la legitimidad internacional. ¿Cómo va a reaccionar la Unión Europea? Ya vimos la declaración del Grupo de Lima. Sí. Pero ¿cómo va a reaccionar la Unión Europea, que se dio 90 días, acuérdense? Chile ahí cometió un error hace un mes, de no haber aceptado pertenecer al grupo de contacto. ¿Fue apresurada la posición de Chile, Ignacio Boca? Mire, yo comparto las dos definiciones del gobierno del presidente Piñera sobre la ilegitimidad del gobierno del presidente Maduro y la legitimidad del gobierno del presidente encargado o en ejercicio, ¿no es cierto?, Juan Guaidó. Mi partido comparte esa declaración. Pero yo creo que en esta coyuntura y en tantas otras, porque en la política exterior, desde Marrakech y Escazú, ¿no?, y Cúcuta y Prosur, y ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la semana pasada, ese tal vez capítulo para otra conversación, pero le quiero decir lo siguiente. Sumado todos esos episodios que lo acaban solamente de denunciar los titulares, este es el peor año de la política exterior chilena desde la recuperación de la democracia en 1990. Lo digo responsablemente. Yo no tengo recuerdo de que los ex cancilleres hayamos tenido que hacer 3 o 4 declaraciones públicas, ¿no es cierto?, en los últimos 4 o 5 meses, porque la política exterior es, Nicolás, una política de Estado, no de gobierno.
El presidente de la República no conduce la política exterior como jefe de gobierno o como líder de una coalición. ¿Y con Venezuela sino se ha como obrado jefe de mal Estado. en ese sentido, Ignacio? ¿Perdón? ¿Con Venezuela se ha obrado mal? Por ejemplo, No, agregando el último no. elemento, la situación de la condición de huésped de Eso está bien, Leopoldo López. partí diciendo. Por ejemplo, el ex canciller, colega en este caso, Heraldo Muñoz, dice se jugaron cartas determinantes que no apuntaron a una negociación política, por eso el levantamiento ha fracasado en base a darle mire, refugio a yo Leopoldo no, López. yo no daría nada por fracasado todavía, porque como dicen ustedes, esto es una noticia en desarrollo. Entonces, está todo tan fluido que no sabemos. Totalmente. Pero que fue una apuesta arriesgada y que fue un error, yo creo. Yo creo que es algo que hay que asumir con mucha pena, porque nuestro corazón, lo de los demócratas en Chile, está con el pueblo venezolano que está sufriendo el drama humanitario y el drama político de una dictadura corrupta, ¿no es cierto? Hay 2.000 generales, hay 2.000 generales. Usted se imaginará los niveles de corrupción que hay, ¿no es cierto?, en ese nivel. Entonces, todo esto es muy lamentable. En enero íbamos bien, con la movilización social, con mira a un tránsito pacífico y político. ¿Y qué falló en el camino? Hoy la cosa se enredó. Sí, ¿Cómo? a su juicio, ¿qué falló en el camino desde enero, desde la proclamación de Juan Guaidó hasta hoy? ¿Sabe lo que pasa? Que ninguno de esos episodios se pueden dar por fracasados. Nosotros en Chile, perdón que vuelva al paralelo, entre el 83 y el 86, tuvimos 3 años de movilización social. Sí. Eso fracasó, porque después vino el año decisivo del Partido Comunista, que fue un desastre. Pinochet retomó la iniciativa, nos enfrentamos al plebiscito, estábamos como deprimidos, ¿no? Siempre hay recursos políticos, no militares. La vía de la fuerza, la vía militar, cuando usted tiene un régimen de ese tipo, con una sociedad militarizada, con una internacionalización del conflicto, ¿no? China, Rusia, Turquía, Irán. Entonces, le insisto, la única solución posible que yo por lo menos vislumbro a la luz de la experiencia comparada es la de un tránsito político y pacífico a la plena democracia con el apoyo de la comunidad internacional. Pero estas aventuras de cuartelazos, de elementos militares que no se sabe a qué conducen, salvo a lo mejor para sumar frustración, creo que no son el camino. Muchos piensan que este tipo de actos también puede llevar a otro punto, que es usar todas las cartas sobre la mesa, que dijo el presidente de Estados Unidos. Tengo que volver de nuevo a eso, porque evidentemente cuando se habla de este tipo de situaciones, donde se aleja aún más de una eventual negociación política, que según muchos entendidos es la mejor posibilidad, con este tipo de cuartelazos, como usted dice, y este aislacionismo de la comunidad internacional, podría llegar a justificar, por ejemplo, una eventual intervención. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si Leopoldo López es tomado por la justicia de Venezuela? ¿Qué pasa si Juan Guaidó también pasa por ahí? Todo eso puede ocurrir. Sí. Son hipótesis que marca una dictadura, ¿no es cierto? Imagínense las cosas que pueden ocurrir. En el caso de Estados Unidos es una bravuconada de una potencia hegemónica que en cualquier conflicto, acuérdense Corea del Norte, ¿qué decía Estados Unidos? Están todas las cartas sobre la mesa. Lo que es absurdo, porque una guerra nuclear, un ataque nuclear es bastante difícil. Aquí, ¿no es cierto?, entre John Bolton, ¿no es cierto?, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y para qué decir el presidente Trump, con estas bravuconadas cada cierto tiempo en distintos conflictos internacionales, lo único que hacen es alejarse de una solución política, pacífica, con apoyo de la comunidad internacional, pero en que el actor insustituible es el pueblo venezolano. No hay sustituto. Yo entiendo la frustración, imagínense los venezolanos en Chile. Usted ha visto las escenas, ¿no es cierto? 3, 4 millones de personas que han salido del país. O sea, todo lo que se diga es poco, ¿no?, respecto de esto. Pero el libreto de la comunidad internacional, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, porque así ha sido la Unión Europea, siempre tiene que ser tirar ciertas líneas rojas, ¿no? Esto sí, esto no. Para esto hay apoyo, pero para esto otro no hay apoyo, porque entre otras cosas, ¿no es cierto?, puede ser muy contraproducente. ¿Usted ve, Ignacio, posible una negociación, una conversación a nivel político, social en Venezuela con la figura de Nicolás Maduro en el poder? ¿Sabe lo que pasa, Nicolás? Mire, la experiencia es casi invariable en esta materia. Esa negociación, que por supuesto la veo como posible en algún momento, solo es posible con una tremenda presión política y social interna, ¿no? Es fácil decirlo aquí en canales de televisión en Chile, sí, claro, pero eso lo vivimos acá, pues, durante muchos años, ¿ah? Y sumamos muchas frustraciones en el camino. Fueron 17 años, allá llevan 21 del régimen chavista, ¿no? Pero la luz al final del túnel solo está en la medida que la opción estratégica y los pasos tácticos tengan una coherencia. Y yo creo que hoy día esta maniobra, que no quiero calificar peyorativamente, pero que es un error, a mi juicio, este cuartelazo, o como quiera llamárselo, nos desvía de ese libreto
de esa estrategia, de esos pasos técnicos que iban bien encaminados, aunque haya reveses también coyunturales, porque es una dictadura muy férrea, ¿no? Claro, porque también se ve una inconsistencia en el mismo discurso de Juan Guaidó. Él ha hablado repetidas veces, y qué bueno que así lo sea, ha hablado de una transición pacífica, de finalmente cambiar lo que está sucediendo y por sobre todo que el pueblo tome la Constitución en sus manos. Pero el día de hoy habla de un alzamiento cívico-militar. Por supuesto. Alzamiento, levantamiento, como quieran llamarlo, pero finalmente salgan a las calles a manifestarse pacíficamente. Y no salió nada de la calle. Usted ha visto las tomas en el día de hoy. Nada ha sido masivo. Enfocado en distintos puntos, claro. Sí, pero la masividad tiene mucha relación con el carácter pacífico de una manifestación, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hace 2 o 3 semanas fue la primera vez en que Juan Guaidó se abrió a la posibilidad de intervención militar. Sí. Yo creo que ahí se empezó a salir del libreto. Luis Almagro, porque yo siempre he tenido mucho respeto, secretario general de la OEA, se pasó las líneas rojas. Pero ojo, también cuando fue la fallida entrada de ayuda humanitaria desde Cúcuta, en un minuto también deslizó la idea de una intervención, tuvo que decir. Sí, pero eso es cruzar las líneas rojas, Nicolás. Eso es contraproducente, eso no conduce al objetivo de un tránsito a la democracia, ¿no? La experiencia comparada es muy grande en esta materia. Tenemos más de 79 países, con 96 cambios hacia regímenes democráticos en los últimos 42 años en el mundo, que han transitado a la democracia. Entonces, hay mucha evidencia, hay mucha experiencia. Incorporar un elemento militar a un régimen como el de Pinochet, ¿no es cierto?, monolíticamente unida a la Fuerza Armada, o un régimen como Maduro, ambas dictaduras, ¿no es cierto?, no conduce a ese objetivo. Por eso le insisto, yo creo que la de hoy fue una apuesta muy arriesgada de parte de Juan Guaidó, con la participación de Leopoldo López. Son tremendos líderes de la oposición venezolana. Yo creo que ese no es el camino. ¿Cómo evalúa usted la posición de la ONU? Se ha criticado pasividad, tibieza, neutralidad, y no solamente en este caso, sino en otros. ¿Cómo lo evalúa usted? No, mire, el sistema de Naciones Unidas es muy complejo. Yo escuché la declaración del secretario general de Naciones Unidas hoy día, que llamó a todas las partes, ¿no es cierto?, a la máxima autorrestricción, autocontención, ¿no? Que es la típica declaración que hace un secretario general de Naciones Unidas en esta materia. No políticamente correcto, digamos. Sí, porque Naciones Unidas incluye a los 200 estados que hay en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Y somos todos miembros de Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas tiene un rol que jugar. Y la Comisión de Derechos Humanos, vimos la última declaración de Michelle Bachelet, que encabeza, ¿no es cierto?, esa comisión, que apunta en la dirección correcta, ¿no es cierto?, en el sentido de denunciar que aquí se violan los derechos humanos, porque hoy día uno puede hacer cualquier tipo de especulación, pero lo que es claro es que está una dictadura corrupta que viola sistemáticamente los derechos humanos. El punto es, para quienes solidarizamos con la oposición venezolana, con las fuerzas democráticas, ¿cuál es el camino, ¿no es cierto?, para lograr transitar de la dictadura a la democracia? Y este no es el camino. Ese es mi punto. Yo creo que este no es el camino. ¿El camino se puede cimentar, por ejemplo, con esta visita pendiente que tiene la expresidenta Michelle Bachelet en su cargo de alta comisionada de derechos humanos? El elemento internacional es lo que se llama en la ciencia política una variable interviniente. O sea, al final estos procesos son internos, ¿no? Los tránsitos de la dictadura a la democracia generalmente son gatillados por elementos internos. A veces producto de una guerra externa. Argentina con las Malvinas o las Falklands, Grecia, ¿no es cierto?, a mediados del año 70. Claro, a veces una derrota militar en una guerra externa, que no es el caso, por donde se le mire, puede producir una cierta dinámica de transición. Pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de las transiciones a la democracia son por la vía política. Cuando es por la vía militar se llama revolución, ¿no? Eso lo fue, tenemos ejemplos en el siglo XX. Estamos en una época post-revolucionaria, post-autoritaria, ¿no?, post-guerra fría. Pero las épocas cambian, Ignacio, a su juicio, los escenarios. Claro, porque hemos visto revoluciones en generaciones distintas, donde la información, por ejemplo, era muy distinta. Ahora se habla de informaciones de un lado o de otro, de señales, la interconectividad, la globalización. Ahora podemos enterarnos de lo que está sucediendo en Venezuela en vivo, segundo a segundo. Antiguamente, claro, era mucho más difícil. ¿Para qué recordar la situación de Chile en su minuto? Todo eso hace una diferencia. Ahora, la última revolución que yo recuerdo fueron 2. Una de la de Nicaragua, el año 79, que 10 años después terminó en el tránsito a la democracia con doña Violeta Chamorro, que ganó una elección. Fue bastante inédito. Y otra fue la de Irán, ese mismo año 1979. Son las 2 últimas revoluciones, por eso le digo, estamos en una época post-revolucionaria, ¿no? Ellos dicen revolución bolivariana. Esto fue un proceso muy complejo, ¿no es cierto?, de cómo se armó esta militarización de la sociedad venezolana y este copamiento del espacio público, de las instituciones,
por parte de Nicolás Maduro, más incluso que Hugo Chávez, ¿no es cierto? Recuerde que Nicolás Maduro hizo elegir, nombró a dedo, una asamblea constituyente para dejar sin efecto el único cuerpo colegiado democrático que tiene Venezuela hasta el día de hoy, mientras conversamos, que es la Asamblea Nacional, que fue elegida el 2015 por la libre expresión de la voluntad popular bajo la Constitución bolivariana. Recuerda asimismo, Nicolás, que en enero, en esta exitosa movilización social de Juan Guaidó, él invocó los artículos 233 y 333 de la Constitución bolivariana. Y bajo ese entendido, muchos le reconocimos su carácter de presidente en ejercicio, sí, o como le llaman ya, presidente encargado. Entonces, si él mismo, si la propia oposición venezolana optaron correctamente, a mi juicio, por permitir una salida dentro de los marcos constitucionales, perdón que vuelva por enésima vez a la Constitución del 80 de Pinochet, que era ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido, pero que nos permitió, por aquí el artículo transitorio que contemplaba un plebiscito, ¿no es cierto?, derrotar a la dictadura en su propia cancha. Esas cosas ocurren, ¿no? Vamos al tema de la Constitución. Me parece muy relevante eso porque la Constitución, en esos artículos que se arroga finalmente Juan Guaidó cuando se proclama presidente encargado, hablando de un presidente encargado que tiene que llevar a elecciones democráticas transparentes, un plazo. Ese plazo ya pasó. No hay plazo. Técnicamente no hay plazo. Yo no soy un constitucionalista, sí, menos conozco al dedillo la, sí, Constitución, pero se ha hablado justamente de que hay dos presidentes no constitucionales en Venezuela y que no son constitucionales. Bueno, esa es la pugna, esa es la tensión que tenemos. Ahora, recuerde, Nicolás, que el Grupo de Lima lo creó la presidenta Michelle Bachelet en agosto del 2017. Muy bien. Y que en febrero, todavía bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, con Heraldo Muñoz de canciller, Chile declara no válidas, con otros países, por supuesto, de América Latina, el Grupo de Lima, la elección a la que convocó Nicolás Maduro, que finalmente se hizo en mayo-junio, que no tiene validez. Y esa fue la razón por la cual ahora en enero, la Unión Europea, el Grupo de Lima, mi partido, la Democracia Cristiana, dijimos, mire, este gobierno, el de Maduro, no tiene legitimidad, porque esa elección no fue válida, fue un fraude, ¿no? Y ahí le reconocimos la legitimidad a Juan Guaidó al amparo de la Constitución bolivariana. Entonces, esto no son sutilezas, ni artilugios verbales que uno puede emplear en un programa de televisión. La experiencia comparada está llena de ejemplos que fracasan y de ejemplos que tienen éxito. Yo creo que lo de hoy día no es el camino. Lo pongo en un predicamento. ¿Qué cree usted que falta para esta transición interna, para esta negociación política, para finalmente muchos que nos ven a esta hora y dicen, claro, fallo o no, ¿en qué va a terminar Venezuela? Nicolás, ¿cómo puede mejorar? Le voy a dar otro ejemplo. El extremo de todos los ejemplos. A ver. ¿Quién iba a imaginar en 1988 que el muro de Berlín, un año después, en 1989, iba a caer? Que iba a haber un tránsito pacífico de la democracia en todos los países de Europa del Este, que eran regímenes totalitarios, comunistas, de control militar. ¿Se fija? O sea, la política, decía Maquiavelo, los discursos sobre la historia de la República de Tito Livio, siempre está en un estado constante de mutación. Pero la política es fluida. Muchas veces con años de tránsito muy oscuros. Pero oiga, perdóneme, el año 89 fue un desplome. La caída del muro no tuvo nada de gradual, fue bien repentina. Y al año siguiente vino el fin del Pacto de Varsovia y el año 91 el desmembramiento de la Unión Soviética. Según Putin, ¿no es cierto?, el peor error geopolítico del siglo XX. Le quiero decir, sobre todo más que a usted, Nicolás, a los amigos de Venezuela, el camino es la movilización social, política y electoral del pueblo venezolano, con un tremendo apoyo externo, pero una solución política. Pero no como hoy. No. Lo de hoy fue, le insisto, una apuesta muy arriesgada. Yo todavía no entiendo la desesperación, ¿no? Entiendo la ansiedad, ¿no? Imagínense, en Chile, que estamos acogiendo a cientos de miles de amigos de Venezuela que están acá, la ilusión que tuvieron hoy día en la mañana, pero ya en la tarde eran otras caras. Y movilización masiva aquí no hubo, ni allá ni acá. Bien, Ignacio Boca, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga buena tarde. Buenas noches.